Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Guyana, cuyo nombre oficial es República Cooperativa de Guyana, es un país ubicado en la costa norte de América del Sur. Como destino turístico es relativamente desconocido por la mayoría de viajeros, pero quienes le han visitado cuentan que es un paraíso absoluto para la aventura y para aficionados a la naturaleza. A Guyana lo baña el Mar Caribe y por ello en él encontrarás todo aquello que buscas para disfrutar de unas vacaciones increíbles. Anteriormente fue una antigua colonia británica, de aquí que su idioma oficial sea el inglés, pero su gente es una mezcla de indios, africanos y europeos, lo que lo hace bastante rico culturalmente. Por ello el día de hoy te quiero mostrar algunas curiosidades sobre este asombroso país, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Pero antes que todo, no olvides suscribirte al canal de Curiosidades de Cristian L para que sigas aprendiendo más sobre este mundo. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Los primeros habitantes de Guyana fueron los arahuacos, quienes la nombraron tierra de agua, por tener terrenos húmedos y costas tupidas de manglares y pantanos. Estos fueron desalojados por los caribes, quienes dominaron esta parte de la región y las demás islas del Mar Caribe. Número 2. Guyana es una república semipresidencial. El poder ejecutivo recae sobre un presidente, el cual designa y supervisa a los ministros. Las leyes son aprobadas por la Asamblea Nacional, la cual está constituida por 53 miembros. Además, debido a sus nexos históricos, Guyana forma parte de la Comunidad Británica de Naciones, cuya cabeza es la reina Isabel II de Gran Bretaña. Número 3. Como casi todas las excolonias británicas, el deporte más practicado en Guyana es el cricket, pero como en todo el mundo, la gente de Guyana ama el fútbol. Guyana apenas inició a participar en las eliminatorias mundialistas a partir de Francia 98. Número 4. Venezuela reclama como propio más del 70% del territorio de Guyana. Surinam reclama también otra pequeña parte. El conflicto se mantiene latente y ha habido diversos episodios de tensión bélica. Número 5. Georgetown es la capital de Guyana y también el puerto principal. Conocida como Ciudad Jardín, Georgetown está rodeada por el río de Merará y es una de las ciudades más bonitas y pintorescas de todo el Caribe. Número 6. En Guyana está uno de los 4 últimos bosques tropicales pristinos del mundo, junto con los del Congo, Nueva Guinea y la Amazonía. Ubicada en el centro sur del país, es una gran selva virgen que se puede recorrer siempre acompañado por un guía. Si te gusta el ecoturismo, este lugar es para ti. Se dice que el 30% de la flora y fauna que habita en este lugar no ha sido aún identificada. Número 7. En la parte central de Guyana, en el río Potaro, se ubica una de las atracciones más importantes del país, las cataratas de Cayetur. En total son 3 cataratas de 250 metros de alto, 5 veces más que las cataratas del Niágara. Miles de turistas que visitan este lugar año a año son atraídos por la belleza natural y un espectáculo fascinante. Número 8. Playa Concha, extensa playa de 140 kilómetros de largo que limita con Venezuela, es uno de los atractivos turísticos por excelencia de Guyana. Aquellos que han disfrutado de sus aguas y arenas indican que se trata de las más hermosas de todo el continente. En esta es un buen punto para contemplar la fauna marina, sobre todo las tortugas de mar que ponen los huevos en sus costas. Número 9. En Guyana también se puede visitar el Monte Roraima, una de las vistas más aclamadas en Sudamérica. Es una formación rocosa de más de 1.700 millones de años de antigüedad, considerando así una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Esta montaña inspiró durante años a viajeros y se han formado leyendas, como la de la existencia de un pico de la montaña más allá de las nubes que es imposible de alcanzar. Número 10. En Guyana se encuentra una de las sabanas vírgenes más grandes del mundo, la sabana Rupununi. Ubicado entre el río que lleva el mismo nombre y la frontera con Brasil, es un sitio donde huye la vida salvaje
Cuenta con más de 500 especies de aves, 400 especies de peces, 120 tipos de serpientes y 105 tipos de mamíferos, entre los que se encuentra el raro jaguar. Número 11. Guyana es el único país de Sudamérica que tiene como idioma oficial el inglés. Sin embargo, dentro de su territorio se hablan otros idiomas como el hindú caribeño, que son hablados por una pequeña minoría indígena. Además, el español y el portugués, dada su influencia fronteriza. Número 12. Guyana es un país bastante diverso a lo que a creencias religiosas se refiere. Además, es de los pocos países de Sudamérica donde el catolicismo no es la comunidad religiosa predominante. De las personas que se consideran cristianas, casi el 20% son de la secta pentecostal y apenas poco más del 8% se consideran católicos. La otra religión que cuenta con una gran cantidad de adeptos es la hinduista, con un 23,4% de la población. Esto debido a la comunidad india que llegó al país a principios del siglo XIX. Número 13. Guyana es el único país de Sudamérica que considera un delito las relaciones homosexuales masculinas, con penas entre 2 años de cárcel y cadena perpetua. Asimismo, hay una ley que prohíbe vestir prendas del sexo opuesto. Sin embargo, hay sociedades activistas que ya están ejerciendo presión para modificar estas leyes discriminatorias. Número 14. Guyana es llamada la tierra de los muchos ríos. Por ende, la mejor y más tradicional manera de acceder al interior del país son sus ríos. Las vías navegables incluyen 1077 kilómetros. Y finalmente, número 15. Según estadísticas de la ONU, la población de Guyana es de poco más de 800.000 habitantes. El 90% de la población vive en la zona costera y la gran mayoría son de descendencia india y africana. Lastimosamente existe una gran tensión entre estas comunidades, lo cual se refleja en las esferas políticas, donde los partidos son unirraciales. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.